Saludos, hoy queremos presentar las etapas para la instalación de un sistema Ambiroseptic para una residencia individual. En esta presentación veremos la preparación del terreno, la preparación de las capas del material, la instalación de los conductos y accesorios y para terminar el montaje final del terraplén. Antes de comenzar el trabajo, se debe asegurar de tener al alcance de la mano la última versión, los planos y especificaciones, los permisos de la municipalidad y el análisis de granulometría de la arena filtrante que será utilizada. Consulte la lista de comprobación para preparar todo el material necesario para la instalación. Una vez en el lugar de la instalación, estudie atentamente los planos de la instalación con la finalidad de identificar las referencias de nivel y las limitaciones del terreno. Si en este momento o con el transcurso de la instalación se observan elementos que no concuerdan entre los planos y la realidad, comunique inmediatamente con el diseñador para validar con este para definir el mejor enfoque. Tome el tiempo necesario para hablar con el cliente con el fin de explicar en detalle los trabajos que se realizarán y cómo se arreglará el terreno una vez la instalación séptica completada. Así, el cliente estará tranquilo y se evitará todo tipo de malentendido. Es el momento de preparar la superficie. Con ayuda del plano y los puntos de referencia, delimite el emplazamiento de los elementos del sistema colocando estacas. Tome un instante para prever el desplazamiento de la maquinaria y camiones. Determine si debe quitar únicamente la capa de tierra vegetal o si es necesario excavar más profundo. La profundidad que se debe excavar dependerá de la configuración prevista por el diseñador. Se debe asegurar que el fondo de la excavación tenga un nivel uniforme. La capa del suelo receptor debe estar escarificada con la ayuda de los dientes de la excavadora hidráulica. No debe utilizar una pala hidráulica sin dientes. Delimite la superficie de infiltración y la posición que ocuparán los conductos, así como los circuitos de alimentación y aireación. Una vez la superficie preparada, la etapa siguiente consiste en instalar el dispositivo de muestreo sobre el suelo receptor. No olvide de retirar la documentación del pozo antes de proceder a la instalación de la base. Con el fin de facilitar la instalación del sistema Ambiroseptic, hemos agregado algunos puntos de referencia sobre la base y el pozo de dispositivo de muestreo. Se debe familiarizar con estas marcas utilizando el documento explicativo. En las orillas del sistema debe excavar un emplazamiento para instalar la base del pozo de muestreo. La marca 1A debe llegar al nivel del suelo escarificado. Perfore las juntas de sellado. Coloque el conducto de infiltración en el suelo receptor y únala a una de las aberturas base con ayuda del adaptador previsto. Recúbrala con la arena filtrante. Coloque el captor sobre el conducto de infiltración de manera que lo alto del captor llegue a nivel de la marca 2 del pozo. Coloque el conducto colector de aguas en el captor. Únala al pozo de muestreo con ayuda de un conducto en PVC. Asegúrese que los conductos en PVC entren en el pozo de muestreo con una longitud de 3 centímetros. Una vez todos los elementos colocados y unidos entre ellos, cubra todo con la arena filtrante. Coloque arena filtrante a los lados del captor antes de llenarlo para evitar que se aplaste. Compacte bien con la arena filtrante alrededor del pozo de muestreo y de los conductos uniéndolos a los demás elementos. Una vez llenado el captor, levante las varillas de posicionamiento que permitirán de alinear la fila de conductos. Se debe referir al plano para conocer el espesor de la capa de arena filtrante que recibirá los conductos Advanced Ambiroseptic. Asegúrese que la superficie de infiltración corresponda a las dimensiones propuestas. La arena filtrante debe ser conforme a los 4 criterios de arena Ambiroseptic y usted debe tener a la mano el reporte del estudio de granulometría correspondiente. Asegúrese que la parte superior de la capa de arena filtrante esté a un nivel uniforme y llegue cara a cara a las marcas del pozo de muestreo correspondiendo al espesor de la arena previsto en el plan. Asegúrese de colocar la primera línea de conductos Advanced Ambiroseptic por encima del captor del dispositivo de muestreo, refiriéndose a la posición del pozo y a las varillas de posicionamiento.
A continuación, coloque las otras hileras de conducto sobre la superficie de arena, tomando en cuenta los espacios previstos. Coloque los conductos Advanced Enviroseptic en la dirección correcta, el bioacelerador hacia abajo y la costura hacia arriba. Retire la membrana geotextil de los extremos de los conductos que se unirán. Instale las uniones en los conductos colocando las ranuras en las cavidades del conducto. Después, coloque nuevamente la membrana geotextil en las uniones, teniendo cuidado de conservar la costura hacia arriba. Coloque las tapas en los extremos de las hileras Enviroseptic. Asegúrese que los agarres se sujeten a las cavidades de los conductos. El adaptador con una perforación se debe colocar del lado de la caja de distribución, la abertura colocada hacia arriba. El adaptador con dos perforaciones se instalan en la otra extremidad, las aberturas colocadas a la vertical. Verifique que los espaciamientos previstos sean respetados. Asegúrese de que los conductos Advanced Enviroseptic de una misma hilera se encuentren al mismo nivel. Una vez todos los conductos y todos los accesorios instalados, recubra las uniones con arena filtrante con la finalidad de estabilizar todo. Los conductos ya nivelados y estabilizados, recubra de arena filtrante hasta la mitad entre los conductos y compacte con los pies. Complete la instalación de la etapa de arena filtrante hasta un mínimo de 10 centímetros por encima de los conductos. Ahora vamos a agregar los piezómetros y los conductos de ventilación a la extremidad del sistema. Es recomendable de instalar un piezómetro por hilera de conductos para facilitar los muestreos. El ensamblaje se realiza con la ayuda de conductos en PVC y codos cortos, teniendo cuidado de pegarlos. Determine la longitud de los piezómetros tomando en cuenta la altura del terraplén del diseño final. Debe completar la preparación colocando las tapas verdes del conjunto Enviroseptic. Una vez los piezómetros instalados, introdúzcalos en la perforación interior de los adaptadores a una distancia de unos 10 centímetros. Asegúrese de que la arena filtrante esté bien compactada bajo los conductos y que el conducto horizontal esté a nivel. Agregue y compacte la arena necesaria para bien estabilizar los piezómetros y recibir los conductos de aeración. Los conductos de aeración están unidos al respirador de entrada. Este respiradero permite al aire de circular en el sistema antes de salir por el respiradero del techo de la residencia. Para que la circulación sea eficaz, es necesario un diferencial mínimo de 3 metros entre el respiradero de entrada y el de salida. Para unir los conductos Advanced Enviroseptic al respiradero de entrada, utilice conductos en PVC de 10 centímetros de diámetro. Esos conductos de aeración deben contar con una ligera inclinación de alrededor de 1% hacia los conductos Advanced Enviroseptic para evitar que la condensación se acumule. Los conductos deben penetrar la apertura del adaptador sobre una distancia de unos 10 centímetros. El respiradero normalmente es colocado al centro de las hileras de conductos. También puede estar localizado cerca de algún árbol con el fin de que se confunda en el ambiente. Asegúrese, sin embargo, que no existan puntos en que el agua de la condensación pudiera acumularse. Es posible utilizar un respiradero corto o uno decorativo para que se confunda en el ambiente. En invierno, si fuera el caso, se debe asegurar que el respiradero sobresalga de toda acumulación de nieve. Si el sistema cuenta con un puesto de bombeo, la circulación del aire debe ser adaptada agregando un conducto de variación o un respiradero sobre la caja de distribución. Ahora, pasemos a la instalación de la caja de distribución y de los conductos de alimentación. La caja de distribución del sistema Enviroseptic permite un acceso desde la superficie en todo momento. Un elevamiento puede ser necesario en función del nivel del diseño final. Primero, prepare la superficie de arena que recibirá la caja de distribución y los conductos de alimentación. A continuación, corte las aberturas de entrada y de salida de la caja de distribución.
Asegúrese de utilizar las planillas de corte apropiadas para la llegada del agua y los conductos de salida. Instale las juntas de sellado sobre las aberturas descubiertas colocando la parte cónica hacia el interior de la caja. Con la ayuda de un objeto punzocortante, realice un corte en una parte del diámetro y retire delicadamente el disco de 10 centímetros con su mano. Sobre todo, no intente insertar el disco de caucho sin haberlo cortado previamente. Esto podría dañarla. Coloque la caja de distribución entre la fosa séptica y el sistema, de manera que los conductos de alimentación tengan una inclinación de al menos 1%. La caja de distribución se instala sobre arena compacta. Asegúrese de que esté estable y nivelada. Introduzca el conducto proveniente de la fosa séptica en la abertura apropiada. Si el sistema es alimentado por un puesto de bombeo, un dispositivo de reducción de velocidad debe ser instalado antes de la caja de distribución. Ensamble los conductos de alimentación con ayuda de codos largos. Introduzca los codos alrededor de 2,5 centímetros en la caja de distribución y 10 centímetros en las hileras de conductos. Coloque y compacte arena alrededor de los conductos con el fin de mantenerlos firmes en su lugar. La instalación de la caja de distribución se completa al colocar una T vertical en el conducto de entrada de la caja. Esta T permite al aire de pasar por la abertura de arriba y el agua de caer en el fondo de la caja a una distancia igual de cada uno de los igualadores. Para ajustar los igualadores, gire las ruedillas de manera a que el conjunto de válvulas sea en posición alta. Vierta suficientemente agua al interior de la caja de distribución con el fin de que haya un flujo en cada una de las aperturas de salida. Observe cuál abertura es la última en dejar pasar el agua. Reduzca enseguida las otras ruedillas al mismo nivel y repita la prueba para verificar que el flujo cese en todos los conductos de salida al mismo tiempo. Coloque delicadamente el aislante cuadrado en la caja, de manera que la parte superior llegue exactamente cara a cara con el plato de la caja. Agregue el aumento si es necesario. Fije el aumento y la cubierta utilizando los tornillos incluidos. Recorte la hoja de poliestireno a fin de crear las dos piezas de aislamiento del exterior de la caja. Coloque las piezas de cada lado a fin de recubrir los conductos de entrada y de alimentación. Un sistema de repartición a baja presión adaptado al Enviroseptic puede ser utilizado para repartir las aguas en reemplazamiento de la caja de distribución. Diríjase al documento incluido en el pozo de muestreo para mayores detalles sobre la instalación de la caja de distribución. Todo está listo para finalizar el terraplén. Un espesor de 10 centímetros o más de arena filtrante se requiere por encima de los conductos Advanced Enviroseptic. El espesor del terraplén final depende de la configuración del sistema. Contando la arena sobre los conductos, debe haber un espesor que se sitúe entre 30 y 60 centímetros. Cuando la instalación se hace en parte fuera del suelo, se debe dar al terraplén la inclinación requerida tal y como se indica en el plano. Debe prever una ligera inclinación sobre el sistema con la finalidad de favorecer el flujo de aguas pluviales hacia el exterior. Para terminar, corte el pozo del dispositivo de muestreo tomando en cuenta el nivel del diseño final de manera que solo el respirador sobresalga del suelo. Utilice uno de los sellos de seguridad previstos para tal efecto. Una vez la instalación terminada, no olvide de entregar la guía del propietario al cliente. Completar el Envirocalité, entregue el análisis granulométrico a quien corresponda según las indicaciones establecidas. El seguimiento de las reglas de instalación Enviroseptic le dará la seguridad a usted y a su cliente de una instalación de calidad, conforme y eficiente. No dude en contactar con su distribuidor para toda pregunta adicional. Gracias por su atención y buena instalación.